primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Cuando lo tenga, por favor, regálenme un amén para que podamos unirnos en la lectura. Leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por estos dos versículos que nos regala. Señor, consciente de que en estos versículos usted tiene guardada para nosotros sabiduría, yo le pido que nos permita, Señor, que nuestro corazón se abra, que nuestra mente, Señor, se aparte, sea limpiada de todo pensamiento que dificulte, Padre, el que su palabra impacte nuestras vidas. Señor, le pido que su Santo Espíritu me dé autoridad para llevar su palabra y que pueda, Señor, también guardar esa porción y ponerla por obra, y que mis hermanos también, Señor, sean tocados por ella, no por lo que salga de mi boca, no sin antes pedirle que ninguna palabra, Señor, salga de mi boca que no sea aquella que pueda servir para edificarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermano. El título de este mensaje es Una iglesia ejemplar. ¿Por qué una iglesia ejemplar? Una iglesia ejemplar, hermanos, si lo vemos en cuanto a tiempo, Tierra Blanca es una iglesia ejemplar. 21 años. El pastor mencionaba la historia. El pastor Simeón y los hermanos que, como me decía un hermano con la primera vez que vine aquí, yo estoy aquí prácticamente, me dice, desde que comenzó. Conocen esa historia, 21 años, decimos nosotros, bastante tiempo. Pero los entendidos en la palabra de Dios, dice que cuando la carta a los tesalonicenses se escribió con un pensamiento para una iglesia considerada joven, pero una iglesia que vivía el amor de Cristo. Una iglesia, hermanos, que vivió la persecución. Una iglesia a la cual Pablo le predicó grandes temas como la muerte y la resurrección de Cristo, así como también su venida. Y esto fue bien importante, porque sucede que Cristo fue presentado como un rey espiritual, pero las personas que eran detractoras, las personas que no querían el crecimiento, que se oponían al crecimiento de la iglesia, dijeron: señores, esta es una oportunidad para hablar con las autoridades y decirles: Pablo está hablando en contra del emperador. Y otros que no entendieron que el hablar de la venida de Cristo era la razón para tener esperanza, era la razón para ser constantes, dijeron: bueno, si Cristo ya va a venir, volvámonos haraganes, hagámonos ociosos, no hagamos nada. Pero el problema es que no le pusieron atención, que Pablo no dijo que la venida de Cristo era inmediatamente. Pablo no dijo que la venida de Cristo era en el momento. Y por eso en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, él dice que los tiempos para ellos no debe ser de importancia, que importancia dentro de las iglesias debe ser, en primer lugar, el trabajo.
como expresión de la fe en Cristo, el amor con que se haga ese trabajo y la esperanza constante en Cristo. La iglesia creció y ese crecimiento, esa madurez que alcanzó la iglesia fue la razón por la que Pablo se alegró. Fue la razón por la que Pablo, cuando escribió la carta, dijo, les dio ánimo, los elogió, los saludó con gusto, porque Timoteo, que fue enviado para saber qué pasaba, le dijo, están bien, hay problemas, pero en esencia, en su doctrina, ellos se mantienen en el camino de Cristo. Entonces aquellos que fueron tratando de estorbar no lograron su propósito. 21 años, Tierra Blanca. Más de 2000 años que Cristo vino y extendió sus brazos en la cruz para el perdón de mis pecados y sus pecados. Más de 2000 años que Cristo dijo, no os turbéis, no se inquieten. Que Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo vencí al mundo. ¿Sabe por qué fueron estas palabras? Para que nosotros, tanto y tantos siglos después, sigamos caminando con una esperanza viva. Que si Cristo resucitó, que si Cristo fue resucitado por el poder de Dios, nosotros también vamos a ser resucitados por ese mismo poder. Entonces hay razones para estar aquí y decir, Señor, gracias por estos 21 años y gracias por todos los años y gracias también por fortalecernos, por darnos energía, por darnos a nosotros ese aliento con el cual podemos soportar todas las dificultades. Si la iglesia de Tesalonicenses pudo sobrevivir aún con la persecución del todo el emperador y todo lo que en ese momento era el instrumento de Satanás para que la iglesia no creciera, ¿por qué Tierra Blanca no puede decir 42 años, 63 años, 84 años, 105 años? Sí, gloria a Dios, hermano. Si Cristo no viene y nos lleva a ese encuentro con Él en las nubes. Pero entonces, si nosotros estamos conscientes de que debemos guardar esa esperanza en nuestro corazón, si nosotros estamos conscientes que a los tesalonicenses la palabra de Dios por medio de Pablo dice una iglesia ejemplar, nosotros podemos ser ejemplares. Pero ¿cómo podemos ser ejemplares? La misma palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser ejemplares. Vea, por favor, nuevamente el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Quedémonos ahí. La obra de nuestra fe. El trabajo que la iglesia hace como expresión de la fe en su Salvador. Lo que nos lleva a nosotros a trabajar, lo que nos inspira, lo que hizo que el pastor aceptara venir a trabajar a esta misión, lo que hizo que las primeras personas que se congregaron aquí aceptaran el venir, lo que hizo que el pastor general fundador de nuestra congregación abriera su corazón y dijera, en Tierra Blanca. Recuerde, hermano, la palabra de Dios es revelación al hombre. Cuando Pablo, a un paréntesis, cuando Pablo toma decisiones, toma la decisión de subir a Jerusalén, para los hermanos que están los miércoles en la carta local, y no me cabe duda, para toda la congregación de Tierra Blanca, en donde se predica Cristo, y de las congregaciones que este día nos honran
con su presencia. Dice que subió por una revelación. Entonces vea qué bonito, porque esto nació en el corazón del pastor fundador, del pastor general, ahora ya en la presencia de Dios, es que sus ojos fueran dirigidos para abrir esta misión. Y ahora somos bendecidos porque aquí recibimos alimento espiritual. Pero eso obedece a qué? Obedece a lo que la misma carta a los Hebreos define como la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Hermano, fe, entendida en este momento para nosotros como confianza. ¿Por qué nosotros debemos de trabajar? Porque si Cristo obró en nosotros, usando a otras personas como instrumento, nosotros también debemos cada día despertarnos con el mismo propósito, trabajar para la obra de Dios. Están los niños en la escuela bíblica, están los hermanos allá a la entrada dando la bienvenida, los que vinieron temprano a limpiar esta casa de oración, a ordenar todo para que cuando nosotros llegásemos todo estuviese listo, los hermanos que ensayaron, todos los que estamos aquí. Desde el momento en que pensamos en que no nos resistimos y nos comenzamos a preparar para compartir este tiempo, eso es inspirado por la fe que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Eso había en los tesalonicenses. Dice que Pablo fue y trabajó grandemente. Pero recordemos que todo lo que Dios hace es con un propósito, enseñarnos a nosotros a que también lo hagamos. Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros la fe, ese don. Entonces nosotros sencillamente no tenemos que resistirnos. Debemos de trabajar arduamente. Eso es lo que debemos hacer. Pero recordemos que el trabajo que nosotros hacemos debe ser un trabajo con sabiduría. Cualquier cosa que nosotros hicimos en el mundo, para todo lo que en algún momento hemos trabajado en lo que sea, y ante los ojos de la persona que era para nosotros, a quien teníamos que rendirle cuenta, hicimos un buen trabajo. Hermano, si lo hicimos antes de Cristo, llámele éxito. Pero si lo hacemos ahora que estamos en Cristo, llámele bendición. Eso es lo que pasó. De eso habla. Pero ¿por qué se debía hacer? Vean lo que dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 8. Cuando nosotros somos trabajadores que nos gozamos en la fe. Carta a los Romanos, capítulo 6 y versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, para que nosotros le sirvamos a Dios, para que nosotros seamos alimentados, seamos impulsados por esa fe, debemos estar plenamente convencidos de que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, que ya no servimos más al mundo, sino que le servimos a Dios. Eso nos hace buenos obreros. Antes no, trabajamos mal. ¿Qué dice Santiago? Se avanza un poquitito más.
No olvidemos que si fuimos crucificados, también en Cristo, por Él fuimos justificados. Entonces, ya lo que hacemos es en un ambiente de libertad. Y por lo tanto, no hay fatiga. Y si hay fatiga, la superamos. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto, hermanos, es lo que vivió la iglesia de los tesalonicenses. Maduraron espiritualmente, pero esa madurez espiritual les llevó a trabajar, les llevó a obrar, les llevó a gozarse, aun cuando había persecución. Yo no sé qué tipo de dificultad usted puede haber tenido, pero piense por un momento, una persona, si ya no lo queremos hablar en términos de persecución, piense por un momento una persona a la que le duele un oído, una persona a la que tiene un dolor de muelas, pero el pastor decía, me dio COVID. Mire, yo no sé si ha sido asintomático, hermano, pero no me he dado cuenta, pero lo que he leído, lo que he visto, y ahora que veo al pastor, pero sigue trabajando. Las dificultades que decía el pastor Simeón y todo lo que nosotros podemos decir como congregación en general, pero seguimos aquí. ¿Por qué? Porque hemos entendido que hay algo que nos inspira para trabajar y que si no lo hacemos, eso va a negar que estamos en Cristo. Eso va a negar que hemos creído, y eso es la fe. El trabajo inspirado en la fe en Cristo es lo que hace una iglesia ejemplar. Otro elemento importante, vamos nuevamente a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Le invito siempre en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Segundo elemento importante, el amor. Hermanos, el amor es el ingrediente principal para todo lo que nosotros vayamos a hacer en el nombre de Cristo. Si usted no le pone amor, no hay nada. Si yo estoy parado aquí y lo que dije solo fue para que usted se enterara de que el mundo me dio la espalda y que por misericordia de Dios, aun cuando yo no le conocía, Dios me regaló una profesión y lo hice por pura carne y lo dije sin ningún propósito, movido por el amor para que podamos crecer en la fe, no he hecho nada. Si lo que nosotros hacemos no lleva amor, es como una sopa sin sal. Así. No tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Vea lo que dice Colosenses en el capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Esto nos va a llevar a nosotros a entender una cosa. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si la palabra de Dios me dice y le dice a usted en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo,
y en la primera carta de Juan dice que hay un nuevo mandamiento, pero aclara no porque sea algo novedoso, sino nuevo en el sentido que hay que vivirlo, y es el amor. Entonces, en la carta de los Colosenses está hablando de cómo los esclavos deben de servir a sus amos. Hermano, pero ¿y nosotros en Cristo que nos gozamos en libertad? Pero en esa libertad somos servidores de Él. Entonces, ¿cómo debemos de trabajar? Dice la carta, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Piensen por un momento las hermanas que nos acompañan. ¿Cómo ustedes en este tiempo de pandemia, cuando los hijos que tienen en edad escolar han estado en sus casas todo el día y usted ha tenido que salir, cómo le dejó preparados sus alimentos? ¿Sabe usted? En el caso de las madres que dan pecho, ellas se ordeñan y esa leche la dejan en un guacal con agua al tiempo para que no pierda ninguna de sus propiedades nutritivas. ¿Sabe por qué? Porque aman a sus hijos. ¿Cómo nos preparan las esposas la ropa para los que no planchamos? Aquí está uno, bien retocadita. ¿Cómo tratamos nosotros de venir a la casa de Dios? Nos bañamos, nos peinamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tratamos de tener por qué debemos de tener una actitud diferente en el trabajo que hacemos para nuestro Dios? Porque debemos de tener gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Y esa gratitud es la expresión del amor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de vivir con nuestros hermanos. Y por eso la iglesia de Colosenses fue una iglesia ejemplar. A lo que hacía, le ponía ese ingrediente esencial, ese ingrediente principal, que es el amor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, yo no sé, para los que ya tienen 21 años de congregarse aquí, si en algún momento se han detenido a pensar por qué Dios ha permitido que cumplan 21 años. Dios en su soberana voluntad, pero siendo un Dios de amor, piense por un momento, Dios ha puesto los ojos aquí. Dios sabe que de este lugar se puede servir porciones de alimento espiritual para Tierra Blanca. Pero, ¿sabe? Le dije al inicio, Dios sorprende. ¿Cuántas personas pueden estar ahorita conectadas por internet celebrando con nosotros estos 21 años? Y también están recibiendo alimento espiritual. Están conociendo del amor de Cristo, muchos que no conocen a Cristo. Pero se están fortaleciendo muchos que conocen a Cristo y que posiblemente estén en desánimo. O están creciendo muchos que no cesan de abrir su corazón a la palabra de Dios. Hermanos, el amor, vivir el amor de Cristo, abre corazones, abre el nuestro principalmente, pero también toca a otros corazones. Qué bonito es cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de que establece de que en un momento determinado, cuando se dé el cumplimiento del nuevo pacto, la palabra de Dios dice que Dios va a transformar nuestros corazones. Los corazones van a ser transformados en corazones de carne.
Va a haber una interiorización. Dios va a grabar. El hombre va a poder vivir la palabra de Dios. Imagínense qué amor el de Dios. Cuando somos trabajadores en el área secular, cuando trabajamos para el mundo, nos esforzamos por ser responsables. Nos esforzamos por ser los primeros. Y buscamos ganar la atención de diferentes maneras. Y si uno ve a la campaña política o cualquier otra cosa, ahorita es lo que le puedo decir, en donde cada quien está tratando de llamar la atención. Pero hay una diferencia entre el que le sirve al mundo y el que le sirve a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el que le sirve al mundo no entiende la palabra servicio, pero el que le sirve a Cristo le ve a Él como su máximo ejemplo, que siendo Dios vino para dar su vida por nosotros, vino para enseñarnos a vivir en este mundo. Siendo Cristo, limpió, lavó los pies, un acto físico. Y quiere que le diga una cosa, a mí me cuesta, así, me cuesta, las pocas veces que voy al supermercado, darle el espacio a alguien. Y cuando viajaba en bus, me costaba darle el asiento a una embarazada o a un anciano, porque no he entendido la palabra servicio. Porque no vivo ese amor como debería. Me incomoda cuando voy a un versículo para preparar un sermón, para preparar un mensaje, y no encuentro, y doy vuelta y vuelta, y en vez de doblar mi rodilla para pedirle a Dios que me ilumine, me levanto, doy una vuelta, voy a ver algo y regreso. Oxigené mi cerebro, relajé mi corazón, pero no fortalecí mi espíritu, porque no tengo amor. Porque a la obra que digo que hago para Dios, no le pongo ese ingrediente especial. Hermanos, si lo que nosotros hacemos es movido por la fe, si lo que nosotros hacemos es parte o es totalmente impregnado, es totalmente lleno de amor, entonces somos una iglesia ejemplar. Pero ¿por qué nosotros debemos de trabajar? ¿Por qué nosotros debemos de ponerle amor a lo que hacemos? Decía temprano, el pastor Simeón fue con el pastor Roberto a orar, cuando dijo que estaba amarillito y tenía el abdomen o la barriguita totalmente hinchada. Compartí con él la opinión, cirrosis. Pero me adelanté y yo dije, se murió, porque he visto morir mucho. Pero después él, gloria a Dios, dijo, se sanó. Se sanó. ¿Sabe por qué? Por un acto misericordioso de Dios. Porque vio en un servidor suyo el clamor, vio ese amor por el prójimo. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Amor. Amor por el prójimo para darle, para compartirle un versículo, pero también amor por el prójimo para darle una porción de alimento, para darle un vaso con agua, para prestarle una silla en que se siente, para regalarle una cobija que le quite el frío, para orar por él cuando esté enfermo, para darle la mano a un anciano cuando se cruza la calle, para respetar a un niño,
para llevar buenos estilos de vida que no nos lleven a ser piedra de tropiezo. Tercer elemento de una iglesia ejemplar. Acompáñenme nuevamente a este versículo 3. Usted va a decir, ya lo leímos 3 veces, lo vamos a leer la 4ª vez, hermano. Acordándonos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, número 1. Del trabajo de vuestro amor, número 2, el ingrediente principal. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza. La constancia, hermanos, consultando un diccionario, dice que es el valor y la cualidad en ser perseverante. Y definir ante un propósito. Vamos al contexto de los tesalonicenses. Ellos tenían una esperanza y por eso trabajaban aún en medio de todas las dificultades. En esta congregación hay una esperanza y por eso la pandemia no fue razón para que el pastor Roberto, para que el pastor Simeón, para que todos los hermanos estuviesen pendientes. Se respetó la ley, la ordenanza que dijo, cierren, no se congreguen. Pero, hermano, la palabra de Dios sigue siendo esa espada de doble filo. La mente, la carne se puede resistir, pero toca. Esa puerta en algún tiempo permaneció cerrada, pero no nos olvidemos que la puerta que Dios abre no la cierra el hombre, y esta puerta Dios la abrió para que aquí también nos gozáramos en esa esperanza como se gozaban los tesalonicenses. Y mire, estamos cuidándonos, atendemos las recomendaciones, nos lavamos las manos con agua abundante y jabón, hacemos uso de la mascarilla, mantenemos el distanciamiento físico, pero seguimos recibiendo palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nos llame a su presencia o venga por nosotros a ese encuentro en la nube. Esperanza, confianza, seguridad de que lo que Cristo dijo es verdad, porque Él es verdad y Él es luz. Y la palabra de Dios establece que ninguna tinieblas hay en Él. Entonces, guardo la fe y trabajo, y al trabajo le pongo amor y me mantengo firme. Sigo viendo hacia adelante, sigo viendo hacia Cristo, espero ese encuentro con Él. No ese encuentro para salvación, porque por gracia ya se la dio y me la dio. Ese encuentro para verle cara a cara con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Vea lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, por favor. Evangelio de Juan en el capítulo 14. Versículos 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Creísteis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Oiga bien, vendré otra vez. Esperanza de los tesalonicenses. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice la palabra de Dios que nosotros somos ciudadanos del reino.
y que esa herencia que tenemos por Cristo no se contamina, no se corrompe y no se marchita. ¿No le llama la atención a usted cuando nosotros de repente vamos a una casa abandonada? ¿No le llama la atención cuando de repente usted guarda un billete de $1 para que lo saque de un apuro y se le olvidó y pasaba el tiempo, lo fue a buscar y se acordó y se lo encontró? Está un poco polvosito y las casas están llenas de telarañas, están llenas de cualquier tipo de polilla. Y si usted tiene un poquito más y se va al banco, siempre tiene una cosquillita, una inquietud, porque ¿qué va a pasar si de repente el banco entra en quiebra? Para los que tienen esperanza de que sus padres les van a heredar, qué sé yo, una manzana, una tarea de terreno, y es más de un hermano, o es un hermano, un heredero, no le tiene un poquito de, no le quite el sueño cuando de repente usted se pone a pensar, ¿a quién le va a dejar más? ¿O qué pasa si mi papá cambia de pensamiento y no me deja nada? O lo vende. Pero fíjese que en Cristo están todas las riquezas y nosotros somos hijos de Dios en Cristo y tenemos en Él una herencia. ¿Cuántas personas, hermanos, darían la vida? Yo mismo, créanme que no sé cuántas noches no dormiría si de repente a mí me dijeran que de la noche a la mañana me regalan una ciudadanía de Estados Unidos. Pero imagínese, ¿sabe usted que soy tan grosero, tan ingrato, tan mal agradecido, que duermo bien tranquilo y muchas veces no porque esté confiado en Dios, sin pensar que cuando Dios me llame a su presencia, lo que el mundo me ofrezca no es nada, hermano. Lo mismo es para usted. Gloria a Dios. La primera vez que estuve enfrente de una persona que para mí, por lo que me dijo que tenía, era COVID, hermano, así era una angustia, era una temblazón, más la que me da, más que la que me da cuando estoy parado aquí y no hallaba qué hacer. Me lavaba las manos y seguía con esa manía de seguirme las lavando. Pero la palabra de Dios me dice que en mi corazón debe haber una esperanza. Y me cuesta ir a su palabra y saber en qué consiste. Y me cuesta vivirlo, darlo por hecho, de que es real. No sé qué tan convencido estoy de que es así, que es como la palabra de Dios dice. Usted tiene una esperanza, usted tiene una herencia, una esperanza viva. La esperanza viva del cristiano es que Cristo resucitó y nosotros que estamos, gloria a Dios, nosotros que estamos en Él también vamos a ser resucitados, hermano. Y allá no vamos a tener dolor, no nos vamos a acordar de la deuda, no nos vamos a acordar de nada. Pecado pasado, presente y futuro, nada que ver. La palabra de Dios es tan maravillosa que nos permite darnos cuenta hasta de cómo va a ser la naturaleza. Mire, siendo médico, una vez un pastor me hizo la broma y me dijo, usted ya no va a comer allá en el cielo. Y es justamente por eso, porque ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolor.
Y yo me quedé, fíjese. Comenzaba a congregarme. Pero hermano, hoy le doy gracias a Dios. Sino con que no voy a tener necesidad de trabajar. Imagínense, usted tampoco. Entonces vea cómo nosotros debemos de ponerle atención, cómo nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender su palabra, para que la podamos comprender, para que nos enamoremos de ella, para que nos enamoremos de Dios, nos enamoremos de Cristo, para que lo que hagamos no sea para engrandecernos nosotros, sino para engrandecimiento del reino, conscientes de que el crecimiento dentro de la congregación lo da Dios, pero que nosotros somos buenos obreros, que lo que hacemos lo hacemos con amor, pero que no decaemos independientemente de lo que estemos pasando, porque vivimos con una esperanza, porque hay una esperanza para cada uno de nosotros. Si usted va, hermano, siempre en la carta a los tesalonicenses, por favor. Pastor y hermano, si me paso un minuto, me perdonan. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. En el Evangelio de Juan dice que no hay que turbarse, o sea, que no hay que inquietarse, que no hay que intranquilizarse, que no hay que perder la calma. Cristo hace todo. Y Pablo, como fiel servidor de Cristo, dice que sobre eso, sobre tiempo, sobre fecha, no hay necesidad de escribir. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad es Cristo, hermanos. Y si yo me siento, si yo tengo la convicción, si usted está seguro que está en Cristo, mire, ¿y qué? ¿Con qué se sienten seguros las personas importantes de este país o de cualquier parte del mundo? Porque tienen dos seguridad que los andan cuidando, y nosotros que estamos en Cristo. Hermano, no hay razón. Entonces no nos preocupemos por cuándo Cristo va a venir. Preocupémonos por trabajar, por hacer con amor lo que Él nos manda, por vivir su palabra, por no ser piedra de tropiezo. Por eso nos debemos de preocupar. Lo demás dejémoselo a Él. Antes de acostarnos, nosotros sacudimos la cama, nuestras esposas limpian los cuartos. Y la palabra de Dios dice que Cristo se fue y fue a preparar moradas. Entonces, éramos esclavos del pecado y ahora somos hijos de Dios. No hay de qué preocuparnos. Hermano, mire, cómo nos alegramos, y le digo porque, o cómo sufrimos, le digo porque yo lo viví después de terminar mi año social. Yo quería trabajar y me dijeron, cuando fui a entregar mis papeles, traes 3 recomendaciones de fulano, fulano y fulano. Le dije, no, porque ni los conozco. No me agarraron el currículum, fíjese. Y este día he entrado aquí, el pastor me saluda a la entrada. El pastor que está ministrando me saluda, veo a los hermanos, me ven con amor, me ven con agrado y me dan el privilegio de compartir su palabra. Y siendo yo pecador, conociendo lo que soy, y me dicen, pastor, vea qué grande es el amor de Dios. Solo Él lo puede hacer. Solo Él puede poner la fe en nuestro corazón. Pero nosotros debemos aprender a vivir esa fe. Él nos mostró su amor, ese amor divino, y nos dio a su Hijo. Y su Hijo trabajó en esta tierra, nos reveló al Padre, y todo lo que hizo fue para enseñarnos a nosotros que en este mundo se puede vivir sin ceder.
sin entregarse a las garras de Satanás. Y cuando termina su ministerio, Él dice, volveré a vosotros. Ese volveré a vosotros, es lo que a nosotros nos debe mantener siempre. Y mientras nosotros estemos confiados, estemos seguros, y vivamos esa palabra fiel y verdadera que es Cristo, nosotros vamos a ser parte de la iglesia de Dios. Nosotros vamos a ser parte de esa iglesia ejemplar. Y vamos a poder, hermanos, decir lo siguiente. Vaya, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hermanos, solo puede invitar a que se le siga. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Solo puede invitar, solo puede exhortar a que se le siga, a que se le vea como un ejemplo, aquel que es perfecto, aquel que nosotros conocemos como Cristo, pero también aquel que en su corazón guarda, aquel que permanece, aquel que se alimenta verdaderamente de la palabra de Dios. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11 y versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una iglesia ejemplar puede decir esto. Nosotros somos esa iglesia. Y si nosotros estamos totalmente convencidos de que vivimos esa fe, que la fe en Cristo es la que nos mueve cada día, y que lo que hacemos es con amor, que no hacemos nada para que se nos vea a nosotros, sino para que vean lo que Cristo ha hecho en nosotros, y nos mantenemos firmes, caminamos en rectitud, caminamos en luz, somos constantes, que vivimos una esperanza. Entonces sí podemos decir lo que dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Padre.